Bienvenidos a su programa Datos Bíblicos y descubra con nosotros los secretos, curiosidades y revelaciones contenidas en el libro maravilloso. Fuente del saber. Estamos con la tercera temporada, la Biblia y la ciencia en datos bíblicos. Dentro de este contexto, estamos en las ciencias auxiliares de la Biblia. Una ciencia auxiliar es una disciplina que ayuda a comprender mejor las Sagradas Escrituras, sin ocuparse directamente de su mensaje. Sirve para validar la autenticidad de los textos, trazar la transmisión del mensaje a lo largo de la historia y entender el contexto histórico-cultural en que fue revelada esta maravillosa palabra. Estas ciencias enriquecen el estudio bíblico, aportando herramientas externas al contenido espiritual de cada texto que leemos. Y estamos estudiando que está en Segundo de Reyes 17:24, y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Serfabaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, poseyeron a Samaria y la habitaron en sus ciudades. Aquí empieza el origen de los samaritanos. El rey de Asiria deporta a los líderes samaritanos y trae nueva gente. Esta nueva gente que trae se mezclaron, de ahí salieron los samaritanos. Esa deportación no fue total, fue parcial en el sentido de que se llevaron a los hombres jóvenes, los más fuertes. Solo quedaron los ancianos, que ya no tenían familia o procreaban, y las mujeres. Luego, en la repoblación que hubo, más que todo fue de hombres, porque la idea era borrar el linaje israelita. Intento que ya antes había hecho Faraón en Egipto, cuando el tiempo que nació Moisés. Entonces ya ese intento lo habían agotado en una ocasión y ahora vuelve por segunda vez. Y además de eso, en cuanto a su cultura y fe, también estaban mezclados debido a que ellos no venían a adorar al templo en Jerusalén, sino que en el monte Gerizim erguieron un tabernáculo, un lugar de adoración, y en las demás ciudades también tenían lugares cúlticos, pero fueron asimismo permeados por la fe de otros lugares, más que todo por Asiria, adorando a los dioses de allá, aunque por allá en el fondo del corazón había un vestigio de lo que era el temor al Dios de Israel y a la palabra, la Torá. Sin embargo, aquello no era de una fidelidad total, sino más bien un culto mezclado, una especie de mezcolanza, sí, donde había rituales religiosos, libertinaje sexual, bebidas, comidas, bailes, orgías y todo lo que conllevaba a los bacanales de los cultos paganos. Por tal razón, cada vez esta parte de la nación se fue alejando más de Dios y causando el rechazo y la separación con sus hermanos judíos o de la tribu de Judá. Resplandece como un faro de luz, vislumbra vida, esperanza y salvación. Tras el rechazo de los judíos de que los samaritanos ayudaran a construir el templo de Jerusalén, los judíos lo rechazaron. Años más tarde, los samaritanos edificaron su propio templo en el monte Gerizim, cerca de Siquén, actual Nablus. Este templo fue fundado por Sanbalat, gobernador de Samaria, en tiempos de Nehemías, según fuentes históricas. Ese templo representaba una religión paralela, basada solo en el Pentateuco, donde los samaritanos afirmaban que Gerizim era el verdadero lugar de adoración y no Jerusalén. Juan 4:20 hace referencia a la mujer samaritana cuando está dialogando con Jesús. Dice así la palabra: nuestros padres adoran en este monte, o sea, en el monte Gerizim, y vosotros decís que es en Jerusalén donde hay que adorar. Este diálogo entre la mujer y la samaritana y Jesús refleja siglos de separación y el resentimiento que había entre estos dos pueblos. Entonces, la hostilidad en los tiempos de Jesús era visible. En el siglo I, cuando Cristo nació, el conflicto ya era profundo y culturalmente enraizado. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros
los samaritanos despreciaban a los judíos por su exclusivo religioso. O sea que ellos eran los únicos santos. No se trataban entre sí ni compartían utensilio, nada. A tal punto llegaba el odio que cuando Jesús quiso pasar por Samaria, los habitantes no lo recibieron y los discípulos querían que descendiera fuego del cielo sobre ellos. Eso está narrado en Lucas 9, 52-53. Es decir, esto es para mostrar el odio que se tenía. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Estos dos pasajes confirman la enemistad entre judíos y samaritanos. En Juan, la mujer reconoce abiertamente la separación y en Lucas, los samaritanos rechazan a Jesús solo por ser judío y dirigirse a Jerusalén, mostrando el conflicto religioso y territorial que existía entre ambos pueblos. Era tanto el rechazo, pisar tierra samaritana era para ellos contaminarse. Algunos preferían pasar el río Jordán 2 veces, allá arriba en Judea, y recorrían del otro lado y pasaban otra vez cuando ya estaban frente a Galilea. Otros corrían el riesgo de ser atracados o apresados pasando por Decápolis, que eran 10 ciudades que estaban alrededor, para ponerlos en contexto y podamos entender cómo era la situación entonces. Porque es que Samaria estaba enclavada en todo el centro. Y por eso él fue el primer misionero en Samaria. ¿Quién se atrevía? Porque durante su ministerio, acordémonos que Juan y Jacobo los querían quemar. Y el Señor dice en su comienzo, en Mateo 10:5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque él todavía no había llegado allá. Entonces, Jesús y la reconciliación. El Señor Jesús trató con los samaritanos de una manera revolucionaria, digamos así, rompiendo siglos de enemistad. Habló con la mujer samaritana, sanó a un leproso samaritano que quedó muy agradecido. Está en Lucas 17, versos 11 y 18. Presentó al buen samaritano como el ejemplo de amor al prójimo. Está en Lucas 10, 30. O sea, cuando él le dio la parábola a los discípulos era con ese propósito, hermano. Que todos los judíos lo rechazaron, pero el samaritano fue el que hizo misericordia. Entonces eso es maravilloso. Cristo limando aspereza, ¿no? Con esos ejemplos. Entonces Cristo mostró que en él desaparecieron las barreras sociales, religiosas y raciales. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa parábola del buen samaritano, como es llamada, echa por tierra una cantidad de argumentos y es interesante prestarle atención. Primero, es un judío que viene de Jerusalén. En el camino es golpeado, herido y dejado por muerto. Luego aparecen 2 personajes que son un sacerdote y un levita, obviamente judíos, porque ellos estaban regidos por la ley del templo, y la ley del templo decía que ninguno de los 2 podía acercarse a un cadáver porque quedaban inmundos por 7 días. Entonces, ellos, dice la Biblia, que venían por la acera y vieron al herido y se pasaron a la otra acera. Entonces, ellos pusieron la religión y los mandamientos por encima de la vida. Luego, aquel samaritano, de quien desdeñaban tanto, alejado de la verdad, para calificarlos, sin embargo, muestra la nobleza del corazón humano y dice que fue movido a misericordia. Que en los que hablaban de misericordia y tenían el conocimiento de la ley de Dios que encarna la misericordia, no la vivieron. Ponían la ley sobre la vida. El Señor se los dijo: mandamientos de hombre por encima de la palabra. Y en cambio aquellos de quien no se esperaba, se encuentra ese vestigio de misericordia y de humanidad. Va, lo mira, se da cuenta que está vivo, le presta los primeros auxilios, le venda las heridas, usó sus elementos. Luego se desprende de su propio vehículo, lo sube allí, él se incomoda, lo lleva para que lo cuiden, se hace cargo de los gastos y se responsabiliza por gastos futuros. Ejemplo de los 10 leprosos, ese nos muestra el alto índice de religiosidad que había en esa época en Judá. 9 judíos pensaron que ellos merecían ser sanos y no volvieron a dar gracias a Dios. En cambio, aquel que sabía que no era considerado digno de entrar siquiera al templo, es sano por el mismo Señor Jesús y reconoce en el Señor Jesús aquel profeta anunciado. Aunque distorsionada la profecía, pero algo sabían de Jesús.
como la samaritana. Y es el que viene y adora al Señor, y no solamente fue salvo, sino que el Señor le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Alcanzó la salvación. Entonces, esto nos muestra a nosotros hoy día, ya con esto concluyo, que porque vengamos todos los días a los cultos, tengamos la Biblia, hayamos tenido cargo o hayamos desempeñado de distintas funciones, no por eso tenemos todo garantizado. No, debemos conservar un corazón humilde, sencillo, y vigilar lo que es importante para Dios y no creer que lo que es importante para mí es lo que vale. O sea que a veces nosotros, hermanos, nos descuidamos. Pensamos que ya con lo que hemos hecho es suficiente. Así es. Y no es así. Es hasta que Cristo venga. Y esto es todos los días. Todos los días, santificando cada día más. Todos los días hay que empezar de nuevo. Sí. Yo leí un libro que el autor decía, todas las noches muero y todas las mañanas resucito. Así es. Porque para Cristo el sueño es muerte. Así es. Así Entonces él decía así. Real. Y es real. Sí, señor. Uno muere todas las noches y resucita en la mañana. Y lo otro es que cuando usted empieza, resucita, la oración es volver a morir, es ponerse en manos del Señor, es rendirse, es morir a los deseos carnales para vivir agradando a Dios. Estamos en arqueología bíblica. Bueno, en cuanto a esto de los samaritanos, vamos a concluir aquí esta parte, ¿no? El rechazo durante la reconstrucción del templo fue el punto de quiebre definitivo entre judíos y samaritanos. Sin embargo, el origen de la separación se remonta a la mezcla cultural e idolátrica del reino del norte tras la invasión de Asiria. Jesús vino a sanar esa vieja herida, enseñando que el verdadero templo no es de piedra, sino espiritual. Se lo cita a la samaritana en Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Teológicamente, la caída de Samaria muestra que la palabra profética se cumple con precisión. Históricamente demuestra que la Biblia narra hechos verificables por la arqueología. Psicológicamente, explica el origen de los samaritanos y su diferencia con los judíos. Científicamente, la arqueología confirma la exactitud de los nombres, lugares y prácticas descritas en las Escrituras. Durante el ministerio del Señor Jesús, en la primera comisión de los 12, Él les prohibió que entraran en tierra de samaritanos, porque temía, ¿no? El carácter de Juan y de Jacobo y de Pedro era como juntar gasolina con fuego, más la hostilidad que había en Samaria era un riesgo. Asimismo a los 70, solo cuando Él rompió esa frontera que va al pozo de Jacob y habla con la samaritana y los samaritanos de allí, de Sicar, aceptan al Señor. Allí en ese lugar más hostil es donde el Señor establece su reino con el Evangelio. Luego, en la resurrección y la comisión, el Señor dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya aquí, en Hechos 1:8, Samaria está incorporada al programa evangelístico del Señor y nos damos cuenta que por eso es que el Evangelio es buena nueva de salvación, buenas nuevas de salud, porque es lo que encierra la palabra shalom, es bienestar en todo el sentido de la palabra, en el ser, en el hacer y en el tener. Mi relación con Dios, mi relación con la naturaleza, mi relación con mi prójimo, mi semejante, mi vida, mi salud, mi núcleo familiar, mi entorno laboral, o sea, con todo. Ese estado que había en el principio, que no había agresión entre animales, un estado de equilibrio, eso es shalom. En tiempos del rey Ezequías, el rey Asa, y luego Ezequías, cuando ellos comienzan a Ezequías sobre todo a reconstruir el templo, dice que el templo estaba agrietado y estaba descuidado. Eso dijo el profeta, es sinónimo del estado de Israel. En tiempo de Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, ven y asómate por este huequito. Y miró todas las inmundicias que hacían los religiosos. Entonces la religión llegó a una podredumbre, que por eso fueron dispersos. Los que se entendieron o supieron de Jesús fueron los de los primeros siglos,
Posteriormente, fue prohibido hablar de Jesús. Acuérdense que Saulo era un erradicador de la fe en Jesús. Entonces el evangelio no tuvo acogida en Israel, porque aquellas primeras generaciones vienen de allá, desde Jerusalén hasta el último. Ahora los que saben en Jerusalén de Jesús es porque desde acá está llegando como un eco otra vez. Al revés. Es correcto. Estamos llevando el evangelio nosotros a ellos. Sí, porque estas son unas generaciones totalmente distintas, o que lo han escuchado en otras naciones. Pero el judío autóctono de allá no sabe nada de Jesús porque ellos esperan al Mesías rey, no al Mesías humilde que vino, al Mesías del trono de David. Por eso preguntaron, ¿restaurarás el reino? Es el reino lo que les interesa. Estamos con la ciencia auxiliar a arqueología bíblica. Y nos vamos con la reflexión final. La estrategia siria de deportar líderes para someter naciones fue una maniobra del imperio asirio. Pero detrás de ella estaba la mano de Dios cumpliendo su palabra. Ezequiel 36:19. Y lo esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Así que esa deportación de los judíos de Israel, todo esto fue el castigo de Dios por haberse alejado de su palabra. La historia, los muros derrumbados, las tablillas de arcilla confirman que los profetas ya habían dicho lo que pasó. Dios habló y la arqueología sigue descubriendo lo que el tiempo tapó y le está dando la razón a la palabra de Dios. Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En Romanos 1:18 dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Ahí en griego encierra todo aquel que no es judío, incluyendo a los israelitas. El Señor llega en el capítulo 4 de Juan a Samaria con el evangelio. Luego los samaritanos y la mujer samaritana esparcen el mensaje. Posteriormente, con el derramamiento del Espíritu Santo, Dios se encarga de que todas las naciones que habían bajo la tierra escucharan el mensaje el día de Pentecostés, por la llenura del Espíritu Santo, dice, está documentado en Hechos, que todos los que estaban ahí oían el mensaje en su lengua natural, porque fue algo extraordinario. La iglesia creció a tener 8.120 miembros y estaban todos en Jerusalén. Entonces el Señor permite una persecución y son esparcidos. Es así como en el capítulo 8 de Hechos, Felipe llega a Samaria y continúa lo que el Señor había empezado. A veces no, que Felipe fue el misionero. No, Señor, fue Jesucristo. Felipe encontró gente creyente ahí y continúa con el evangelio, solo que Simón, el mago, había estado haciendo daño ahí. En el capítulo 8 de Hechos, versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, pero ya Felipe estaba ministrando. En el capítulo 9 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, arriba, Galilea y Samaria, o sea, las 3 regiones estaban colmadas con el evangelio. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo trajo una armonía en todo el pueblo cristiano de él. Y en Hechos 15:3 dice, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo todo lo que los hermanos contaban. Entonces ya en esta época ya las fronteras no existen porque el evangelio ha permeado todo aquello con el poder de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Datos Bíblicos. Si este contenido te ha sido de bendición para tu vida, no olvides dar clic y suscribirte en el canal La Verdad del Evangelio. Nos vemos en el próximo episodio, si Dios lo permite. Dios te bendiga.